He tells us that God is love. But yet, being love, he has to be just. Ahora, es un cuadro tenebroso el que tenemos aquí. Pero entonces, si retrocedemos un poquito y vemos los propios atributos de Dios, la Biblia claramente nos dice que Dios es amor. Sin embargo, siendo amor, Él tiene que ser justo. So, love does not mean just the thing that can be petted and played with. Love is the justice of God. Así que, amor no significa tan solo alguna cosa que se puede acariciar y con la cual jugar. El amor es la justicia de Dios. Now, when God seen that his children had transgressed his law and that they must die the death, then sovereign love stepped in to make a way. Ahora, cuando Dios vio que sus hijos habían transgredido su ley y que debían morir la muerte, entonces el amor soberano entró para abrir un camino. For God seen that these children was to be absolutely, totally annihilated from his presence. There was nothing else to be done. For they had transgressed his law, and the penalty of his law was death. Pues Dios vio que estos hijos serían absolutamente aniquilados totalmente de su presencia. No había más que hacer, porque ellos habían transgredido su ley, y la pena de su ley era muerte. And then love of God went out for his subjects, and when divine love is projected, sovereign grace produces the object of the love. Y entonces el amor de Dios fue extendido a sus súbditos, y cuando el amor divino se proyecta, la gracia soberana produce el objetivo del amor. And God, by foreknowledge, when he loved his race so well, yet with the penalty, he caused the substitutionary death to take place in the Garden of Eden. Y Dios, por previo conocimiento, amando tanto a su raza, pero con ese castigo, Él hizo que una muerte sustituta tomara ese lugar en el huerto del Edén. That was, he substituted an innocent creature, a little lamb, that knowed no sin. Lo cual fue que Él sustituyó una criatura inocente, un corderito pequeño que no conocía pecado. And it went for a substitute to work and to die in the stead of the guilty sinner. And it was a lamb slain to hold the life of his subjects. Y entró como sustituto para orar y morir en lugar del pecador culpable. Y era un cordero inmolado para mantener la vida de sus súbditos. All through the Old Testament, they offered the blood of lambs and goats, sheep, bulls, and heifers, a substitutionary death. Por todo el Antiguo Testamento, ellos ofrecieron la sangre de corderos y machos cabríos, ovejas, toros y becerras, una muerte sustituta. But all in the great economy of God, there was back in his mind the real object coming, which would be, them were shadows of the real object that was to come. Pero todo dentro de la gran economía de Dios, allá atrás en su mente estaba el verdadero objeto que vendría, que existiría.
Esas eran sombras del verdadero objeto que iba a venir. And the real object was to come was His only begotten Son. All the lambs that died was only a shadow. Y el verdadero objeto que iba a venir era su Hijo unigénito. Todos los corderos que murieron solo eran una sombra. And a shadow is only the negative side of an object. And they only spoke of Calvary coming. Y una sombra solo es el lado negativo de un objeto. Y estos solo hablaron del Calvario que vendría. Now, for a picture of this, let's turn in our Bibles to the book of Hebrews and pick up here what Paul, the great apostle, speaking, trying to separate these things for us. In the 10th chapter of the book of Hebrews, we read this. Ahora, como cuadro de esto, abramos en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, y veamos aquí lo que Pablo, el gran apóstol, hablando, queriendo separar estas cosas para nosotros. En el capítulo 10 del libro de Hebreos, leamos esto. And I just love the Word. Amen. The Word is the truth. Amen. And I like to read it before my congregation because I know that in the judgment I'll stand with them. Now I've got to give an account. Y a mí sencillamente me encanta la palabra. La palabra es la verdad. Y me gusta leerla ante mi congregación, pues sé que me pararé en el juicio con ellos y tendré que responder. So if I bring it from the Word, then I'll not be guilty because it's the Word and God's responsible for His Word. Entonces, si lo traigo de la palabra, luego yo no seré culpable, por cuanto es la palabra, y Dios es responsable por su palabra. We see so much today of evangelists and so forth building up around personalities. Oh, it's a disgraceful thing. Vemos tanta cosa hoy, evangelistas y todo eso, edificando alrededor de personas. Oh, es una desgracia. And we find out in going into churches. We go into church and you find a certain pastor. He's got some little peculiar act about him. Some little emotion. If you don't notice, the entire congregation will take that spirit. Y nos damos cuenta, al ir a las iglesias, vamos a la iglesia y uno encuentra un cierto pastor, y él actúa con cierta peculiaridad, alguna pequeña emoción. Si ustedes no vigilan, toda la congregación tomará ese espíritu. If he's just a little emotional or jerks his head or some little odd thing, well, the whole church will take on to that. Si él es un poco emocional, o hace un gesto con su cabeza, o alguna cosita peculiar, pues la iglesia entera lo hará. And we've got today in our modern churches to where it's sensations and little things like that, and it's got such a confusion. Y hoy hemos llegado en nuestras iglesias modernas al grado que son sensaciones y cositas como esas. Y eso ha traído mucha confusión. But oh, my beloved brethren, if there ever was a time that we ought to be on the Word, it's today. Pero, oh, hermanos amados míos, si ha habido un tiempo en que debemos estar en la palabra, es hoy. You see, I would hate to stand at the judgment and know that I had some little fickleness, something of a little peculiar revelation,
and misled people. Vean, yo detestaría pararme en el juicio y saber que tuve alguna cosita enredada por alguna pequeña revelación peculiar y saber que guié mal a las personas. I don't want them to have my spirit on my action, but I want them to have God's spirit by God's word that produces truth. Yo no quiero que ellos tengan mi espíritu ni mi comportamiento, pero sí quiero que tengan el espíritu de Dios conforme a la palabra de Dios. Eso produce verdad. So on this great occasion tonight, I would like to read from God's eternal word. Now we realize that the law existed for many years, but the law could never take away sin. Así que, en esta gran ocasión esta noche, me gustaría leer de la palabra eterna de Dios. Ahora vemos que la ley ha existido por muchos años, pero la ley jamás podía quitar el pecado. As I've said in the past, it was just a jailhouse. It was the great detective that told you what you had done but had no remedy to deliver you. Como he dicho en el pasado, ella solo era una cárcel. Era el gran detective que le dijo a uno lo que había hecho, mas no tenía remedio para liberarlo. It put you in the pawn shop, but there was no redeemer to take you out with it. It only prisoned you to let you know that you was a sinner. But now notice in Hebrews the 10th chapter as we read. Lo empeñó a uno, pero no había redentor para sacarlo a uno de allí. Ella solo lo encarcela a uno, para dar a saber que uno era pecador. Pero ahora fíjense en Hebreos el capítulo 10, a medida que leemos. For the law having a shadow of good things to come, and not the very image. Remember, it was a shadow of an image to come. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Recuerden, era una sombra de la imagen venidera. A shadow only introduces that there is a image making the shadow. A shadow of the things to come and not the very image. Una sombra solo muestra que hay una imagen produciendo esa sombra, la sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma. Notice, all the things, the very image of the things, can never with those sacrifices which were offered continually make the comer unto perfect. Fíjense, de las cosas, la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfecto al que se acerca. Now, God in the beginning required perfection. Amen. Jesus, when He come to earth, said, "Be ye perfect, like God in heaven is perfect." Ahora, Dios en el principio requirió perfección. Jesús, cuando vino a la tierra, dijo, «Sed vosotros perfectos, como Dios en el cielo es perfecto». And the law, having a shadow of things to come, could never make the worshiper perfect. You got the picture? Y la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no podía ser perfecto al adorador. ¿Captan el cuadro? Now,
Let's go it again so you'll be sure not to miss it. God requires perfect holiness. Amen. No one can stand in His image with one little speck of sin. Jesus witnessed the same and said, be perfect just like God in heaven is perfect. Ahora, tomémoslo de nuevo para que se aseguren de que no se les pase por alto. Dios requiere santidad perfecta. Nadie puede estar a su imagen teniendo una pequeña mancha de pecado. Jesús testificó lo mismo y dijo, sed vosotros perfectos, así como Dios en el cielo es perfecto. And the Bible said that the law could never with its sacrifices make the comer perfect. Then the law could not perfect anything. It was only a pointer. Y la Biblia dice que la ley no podía con sus sacrificios hacer perfecto al que se acercaba. Por tanto, la ley no podía perfeccionar nada. Solo era un indicador. These sacrifices made every year could never make the worshiper perfect. So therefore no one under the law or keeping of laws or under the shadows could be perfect. Estos sacrificios, hechos cada año, no podían jamás perfeccionar al adorador. Por tanto, nadie bajo la ley, o guardando las leyes, o bajo las sombras, podía ser perfecto. For, second verse, then would they not have ceased to been offered. De otra manera, versículo 2, ¿no cesarían de ofrecerse? If there is anything that I can do to make myself perfect in the presence of God, then Christ did not have to die for me. Si hay algo que yo pueda hacer para perfeccionarme a mí mismo en la presencia de Dios, entonces Cristo no tuvo que morir por mí. If there's one thing that you can do that would merit anything in the presence of God, then Christ died in vain. Si hay una sola cosa que usted pueda hacer que tenga algún mérito en la presencia de Dios, entonces Cristo murió en vano. No law keeping, no legalistic ideas of yours, none of your own holiness. No es guardar las leyes, ni sus propias ideas legalistas, ninguna santidad suya. No things that you could quit doing, quit lying, quit stealing, quit smoking tobacco, quit going to the picture shows. Still you are lost. Nothing can do it. Ni cosas que usted pueda dejar de hacer, dejar de mentir, dejar de robar, dejar de fumar tabaco, dejar de ir a las películas. Con todo usted sigue perdido. Nada puede hacerlo. Joining churches, rituals, ceremonies, baptisms, orders of the church, reading of creeds, saying of prayers, all those things would count nothing. You are lost. Unirse a iglesias, ritos, ceremonias, bautismos, ordenanzas de la iglesia, lectura de credos, recitar oraciones. Todas esas cosas no cuentan para nada. Usted está perdido. Not one thing can you do in yourself. For you are a sinner under condemnation. No hay ninguna cosa que usted mismo pueda hacer, pues usted es un pecador bajo condenación.
And there's not no way within yourself or any creed or anything that you could do or think of yourself that could merit one thing in the presence of God. Because you are a sinner to start with. Y en usted no hay manera, ni credo alguno, ni nada que pudiera ser o imaginarse en usted mismo que tuviera algún mérito en la presencia de Dios. Porque para empezar, usted es un pecador. And the Bible declares that we were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. And God could not take one man to die for the other, because one is just as guilty as the other. Y la Biblia declara que todos nacimos en pecado, fuimos formados en iniquidad, venimos al mundo hablando mentiras. Y Dios no podía aceptar que un hombre muriera por otro, porque uno es tan culpable como el otro. In the presence of God, the archbishop born in this world was as guilty as the lowest barfly in the city. Amen. One cannot atone for the other. En la presencia de Dios, el arzobispo nació en este mundo siendo tan culpable como el borrachín más bajo de la ciudad. Uno no puede hacer expiación por el otro. Therefore he took an innocent life of an animal, a little lamb. And under the Old Testament the law was when a man sinned, he brought the lamb to the altar. Por tanto, él tomó la vida inocente de un animal, un corderito, y bajo el Antiguo Testamento, la ley era que cuando un hombre pecaba, él traía el cordero al altar. Say, if he transgressed any of the commandments, he brought the lamb, and he laid it on the altar. He laid his hands upon the lamb, and he confessed his sins that he was wrong, and know that he was guilty. Digamos que si él transgredía alguno de los mandamientos, él traía el cordero y lo ponía sobre el altar, ponía las manos sobre el cordero y confesaba sus pecados, de que él estaba errado, y sabía que él era culpable. And the law required death, and he brought the lamb in his stead. And when the throat of the little animal was cut, and it began to kick its little feet and bleeding. La ley requería muerte, y él traía el cordero en su lugar, y cuando el animalito era degollado, y con sus patitas comenzaba a patalear y a balar. If you ever seen a lamb slaughtered, what a pitiful cry. Si han llegado a ver el sacrificio de un cordero, ¡qué balido más lamentoso! The poor little fellow trying to bleat, and his little jugular veins cut. And as he kicks and quivers, and as he straightens out, then quivers again, and bleats, and the blood gushes. It bathes his little wool and the worshipper's hands. El pobrecito, queriendo balar, y le cortan su venita yugular. Él patea y tiembla, y mientras se estira, luego tiembla otra vez y bala, y la sangre a borbotones baña su lanita y las manos del adorador. And as the worshipper, realizing for committing adultery, for lying, stealing, whatever his guilt was, or even evil thinking,
whatever it was in the least shadow, he was guilty. Because it was his nature. Y el adorador, teniendo conciencia, por cuanto había cometido adulterio, por cuanto mintió, robó, la que fuera su culpa, o aún por un mal pensamiento, la sombra más mínima de lo que fuera, él era culpable, por cuanto esa era su naturaleza. He was a guilty person, not maybe by desire, but by nature he was guilty. And he had to recognize that this innocent little lamb died in his place. And he felt sorry for the little thing. Él era una persona culpable, tal vez no por deseo, sino que era culpable por la naturaleza. Y él tenía que reconocer que este corderito inocente murió en su lugar, y él sentía pena por el animalito. But the man, as soon as the lamb finally died, with the blood of the lamb upon his hands, he walked from the building with the same desire in his heart that he had at the beginning. Pero el hombre, tan pronto el cordero finalmente moría, teniendo la sangre del cordero en sus manos, salía del edificio con el mismo deseo en su corazón que tenía al principio. Why? Because the life that was in the little lamb, life lays in the blood. Your life is in your blood. We know that. ¿Por qué? Porque la vida que había en el corderito, la vida está en la sangre. La vida suya está en su sangre, sabemos eso. And the life in the blood of the lamb was animal life. Therefore, when its little corpuscles were broken and the life went out of the animal, it could not come back to the worshiper because the worshiper was a human being. Y la vida en la sangre del cordero era vida animal. Por eso, cuando sus pequeños glóbulos fueron rotos y la vida salió del animal, no podía regresar sobre el adorador, porque el adorador era un ser humano. The blood made a covering, but it could not perfectly atone. For the man left the building with the same desire to sin as he had in the first place. La sangre hacía una cubierta, mas no podía espiar para perfección, pues el hombre dejaba el edificio con el mismo deseo de pecar, igual como al principio. But doing this, he was looking forward to a time when there would be a perfect lamb come. And he did it on the burnt offering because it was the only way he knew about. Pero al hacer esto, él estaba esperando al futuro, al tiempo en que vendría un cordero perfecto. Y él lo hacía sobre el holocausto, por cuanto era la única manera que conocía. So you see, when the blood was pouring and the life went from the animal, it could not come back to the man. For one was animal, one was man. An innocent animal to a guilty man. Entonces, vean cuando la sangre se estaba derramando y la vida salía del animal, no podía regresar al hombre, pues uno era animal, el otro era hombre. Un animal inocente por un hombre culpable. But oh, one day, some 2,000 years ago, the Lamb of God was born down in a little manger in Bethlehem and was led like a sheep to its slaughter. Pero un día, hace unos 2000 años, el Cordero de Dios bajó,
nació en un pequeño pesebre en Belén y fue guiado como oveja a su matadero. Some 1900 years ago this afternoon at 3 o'clock, He died the spotless, blemished Lamb of God, hung on Calvary's cross and died for every sinner. Amen. Hace unos 1900 años, en esta tarde a las 3, Él murió y el Cordero de Dios sin culpa ni mancha colgó en la cruz del Calvario y murió por todo pecador. Now, when the worshiper comes to this Lamb by faith, and this is a different type of lamb. Amen. It's not a lamb like the other. Ahora es cuando el adorador acude a este Cordero por fe. Y esta es una clase de Cordero diferente. No es un Cordero como el otro. No man can come to this Lamb except God draws him first. You see God's sovereignty? Oh, I hope this soaks way down deep now. Amen. Ningún hombre puede venir a este Cordero si Dios no lo trae primero. ¿Ven ustedes la soberanía de Dios? Oh, espero que esto penetre bien profundamente ahora. Look, God knowed He had sheep in this world. He knowed He was going to have people to be saved. And His love looked down and seen those who would be saved. Therefore, by foreknowledge, He predestinated a church to meet Him there without spot or wrinkle. Amen. Miren, Dios sabía que Él tenía ovejas en este mundo. Él sabía que tendría personas que serían salvas. Y su amor miró más adelante y vio a aquellos que serían salvos. Por tanto, por previo conocimiento, Él predestinó una iglesia que se encontrará con Él más allá, sin mancha ni arruga. And if God required a church without spot or wrinkle, He had to have something to make it that way. Amen. He could not require it. His justice, His judgments could not let Him ask such a thing if there wasn't a way to make it. Y si Dios requirió una iglesia sin mancha ni arruga, Él necesitaba algo para hacerla de esa manera. Él no podía requerir eso. Su justicia, sus juicios no le permitían a Él pedir tal cosa si no hubiera manera de hacerlo. Amen. And man cannot do it in himself. Amen. He's a total failure. God let him see that through the law, through the judges, and through all the Old Testament. He sent the prophets, He sent the righteous man, and they found out that every one failed. Y el hombre no puede hacerlo por sí mismo. Él es un fracaso total. Dios le permitió ver eso por medio de la ley, por los jueces y por todo el Antiguo Testamento. Él envió a los profetas. Él envió a hombres justos. Y ellos se dieron cuenta que cada uno de ellos falló. Amen. So God, by His sovereign grace, sent from the portals of glory His only begotten Son Amen. to take our place. Así que Dios, por su gracia soberana, envió desde los portales de la gloria a su Hijo unigénito para tomar nuestro lugar. Remember, if He'd have said for the Pope of Rome to take it, He could not have done it. Amen. If He'd have said for the Archbishop of Canterbury to do it, He could not have done it. Recuerden, si Él hubiera dicho que el Papa de Roma lo hiciera, Él no hubiera podido hacerlo. Si hubiera dicho que el arzobispo de Canterbury lo hiciera, Él no hubiera podido hacerlo. Amen. If He would have called on the most holy, reverend Father or Bishop of the world, He could not have done it.
He had been just as far rejected as Judas Iscariot was. Amen. Si él hubiera llamado al reverendo padre más santo u obispo del mundo, no hubiera podido hacerlo. Él hubiera sido tan rechazado como lo fue Judas Iscariote. He could not do it because he was born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies and needed atonement for himself. Amen. Él no podía hacerlo, porque él nació en pecado, fue formado en iniquidad, vino al mundo hablando mentiras, y él mismo necesitado de expiación. Hallelujah. But there came one from the portals of glory. None other, not a man, not a good man, neither a Jew nor a Gentile. He was nothing less than Almighty God hid in human flesh. ¡Aleluya! Pero vino uno de los portales de la gloria. Ningún otro, no un hombre, no un buen hombre, ni tampoco un judío, ni un gentil. Él era nada menos que el Dios Todopoderoso, escondido en carne humana. He came himself to offer his own blood. Amen. For it did not come through sex. Sex had nothing to do with it. Amen. Él mismo vino para ofrecer su propia sangre, pues ella no vino a través de sexo. El sexo no tuvo nada que ver en el asunto. But he overshadowed a virgin and brought forth from a blood cell that he created himself. Amen. The innocent one. Sino que él le hizo sombra a una virgen y produjo de una célula de sangre que él mismo creó ese ser inocente. Then my salvation, yours tonight, does not hinge upon the merits of our own acts. It ends upon the positive, Amen. sovereign grace of Almighty God who has chosen us. Praise the Lord. Por tanto, mi salvación, la suya en esta noche, no depende de méritos de nuestros propios hechos. Eso depende de la soberana gracia positiva del Dios Todopoderoso, quien nos escogió en Él. Certainly, I could never be perfect, nor you could never be perfect, and we don't claim to be perfect, but we have this one consolation, that our faith rests in a perfect sacrifice that's already been received. Amen. Seguro, yo nunca podría ser perfecto, ni usted podía llegar a ser perfecto. Y nosotros no reclamamos ser perfectos, pero sí tenemos este consuelo, que nuestra fe descansa en un sacrificio perfecto que ya ha sido recibido. Then how do we know that we get that? When the worshiper puts his hands by faith upon the body of the Lord Jesus and feels the tear of sin and the mark of spit in his own face. Entonces, ¿cómo sabemos que recibimos eso? Cuando el adorador pone sus manos por fe sobre el cuerpo del Señor Jesús y siente el terror del pecado y el escupo en su propio rostro como burla. Feels the groanings of Gethsemane, the agonies of Calvary, and knows that he's guilty and confesses his sins correctly. Siente los gemidos del Getsemaní, las agonías del Calvario, y sabe que él es culpable y confiesa correctamente sus pecados. Oh, blessed Lord, I am guilty, and I have no
way but you to help me. Amen. And by faith, your bidding the Holy Spirit has come and bids me come. And I now by faith accept Jesus as my personal Savior. Amen. No, bendito Señor, yo soy culpable y no tengo ninguna otra salida, sino que tú me ayudes. Y por fe, tú estás llamando. El Espíritu Santo ha venido y me llama a que venga. Y ahora yo, por fe, acepto a Jesús como mi Salvador personal. That life that come from Him on Calvary, called the Holy Ghost, which was hid in the blood cell of the Lord Jesus, returns to the worshiper and baptizes him with the Holy Ghost into the body of Christ. Amen. And He's already judged. Amen. You don't have to worry about judgment. Esa vida que salió de él en el Calvario, llamado el Espíritu Santo, que estaba oculto en la célula de sangre del Señor Jesús, regresa al adorador y lo bautiza con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Entonces él ya ha sido juzgado. Usted no tiene que preocuparse del juicio. As I turn and look at that little crucifix, I realize that represents His body. Amen. And now that body has already been judged. God can't justly judge it again, for it's already judged. Amen. God struck the judgments of death upon that body. Al darme vuelta y mirar ese pequeño crucifijo, me doy cuenta que eso representa su cuerpo. Y ahora ese cuerpo ya ha sido juzgado. Dios no puede justamente juzgarlo de nuevo, pues ya fue juzgado. Dios hirió ese cuerpo con los juicios de muerte. And as long as I can find the way to get hid in that body, Amen. His judgment was struck for me and for you. We are free. Y mientras yo pueda encontrar la manera de esconderme en ese cuerpo, su juicio lo hirió por mí y por usted. Somos libres. Amen. Romans 8:1 said, "There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit." Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. There you are. No condemnation. I don't care what comes or what goes. You are hid beneath the blood. Ahí tienen. Ninguna condenación. No me importa lo que venga o lo que pase. Usted está escondido debajo de la sangre. Again, how do we get into that body? 1 Corinthians 12:13 says that by one Spirit. How does the Spirit come? Through the sacrifice. Where did the Spirit lay? Within the blood. Why couldn't the animal come back? It was an animal. De nuevo, ¿cómo entramos en ese cuerpo? Primera de Corintios 12:13 dice que por un espíritu. ¿Cómo viene el espíritu? Por medio del sacrificio. ¿Dónde estaba el espíritu? Dentro de la sangre. ¿Por qué no podía regresar el animal? Era un animal. The animal spirit could not come to the human spirit and do anything to it because the human spirit was a higher line of life than the animal. But no other man's spirit could come back. If you got the spirit of some ancestor, it's spiritualism. El espíritu animal no podía venir al espíritu humano y hacer algo por él, porque el espíritu humano era una línea de vida más alta que la del animal.
ni el espíritu de algún otro hombre podía regresar. Si usted tiene el espíritu de algún antepasado, es espiritismo. But God Himself came that His own Spirit, which is the highest line of spirit there is, can come back by the form of the baptism of the Holy Spirit to the worshiper through the blood of Christ and take him into the body. Amen. He's safe. Más bien, Dios mismo vino para que su propio espíritu, que es de la línea más alta de espíritu que hay, pueda regresar por medio del bautismo del Espíritu Santo al adorador, a través de la sangre de Cristo, e introducirlo a Él en el cuerpo. Él está a salvo. Watch. The blood of bulls and goats would not work, seeing it was weak. Now let's start reading about the 12th verse. All right. The blood of bulls and goats could not work. Neither could it atone. Watch. Miren, la sangre de toros y machos cabríos no funcionaba, viendo que era débil. Ahora comencemos a leer como en el versículo 12. Muy bien, la sangre de los toros y machos cabríos no podía funcionar, ni tampoco podía expiar, observen. But this man, what man? The bishop? No, the pope? No. Pero este hombre, leído de la Biblia King James en inglés, ¿cuál hombre? ¿El obispo? No. ¿El papa? No. But this man, after he offered one sacrifice for sin forever, sat down at the right hand of God. Amen. From henceforth expecting till his enemies be made his footstool. Pero este hombre, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Are you ready? Are you ready for the word? Listen to this. Then I want you to let it sink down. Listen closely. ¿Están listos? ¿Están listos para la palabra? Escuchen esto. Luego quiero que ustedes dejen que esto penetre. Escuchen atentamente. For by one offering, not year by year, not revival after revival, not meeting after meeting, not day after day, but by one offering, he has P-E-R-F-E-C-T-E-D. They have, he has. Porque con una sola ofrenda, no año tras año, no de avivamiento tras avivamiento, no de reunión a reunión, no día tras día, sino que con una sola ofrenda, él hizo P-E-R-F-E-C-T-O-S. Ellos, él lo hizo. By one offering, he has perfected, that's God's requirement, forever them that are sanctified. Amen. Con una sola ofrenda, él hizo perfectos. Ese es el requisito de Dios, para siempre a los santificados. There you are. That's the answer to the death of Christ. That's the answer to Calvary. He absolutely, with His own blood, purchased our sins and perfected forever His believers. Ahí lo tienen. Esa es la respuesta a la muerte de Cristo. Esa es la respuesta al Calvario. Él absolutamente, con su propia sangre, compró nuestros pecados y perfeccionó para siempre a sus creyentes. Therefore, in Christ we stand blameless, perfected in the presence of God Almighty. Amen. Por tanto, en Cristo nosotros estamos sin culpa, perfeccionados en la presencia de Dios Todopoderoso. We are underprivileged people.
with our own doctrines. We are being taught that we have to get up to a certain place. We have to do a certain thing. No, my brother, it's nothing you've done, it's what God did for you. Somos un pueblo viviendo por debajo de nuestros privilegios, con nuestras propias doctrinas. Todos hemos sido enseñados que tenemos que escalar hasta un cierto nivel, que tenemos que lograr una cierta cosa. No, mi hermano, no es algo que usted haya hecho, es lo que Dios hizo por usted. We are now, if we are justified by faith, we are perfected forever in the presence of God. Ahora lo somos, si hemos sido justificados por fe. Hemos sido perfeccionados para siempre en la presencia de Dios. Then Jesus said, "Be ye therefore perfect." Then it was perfected forever. God, through the death of Christ 1900 years ago today, perfected the believer that He foresaw before the foundation of the world forever. Por lo cual Jesús dijo, «Sed pues vosotros perfectos». Entonces eso fue perfeccionado para siempre. Dios, por medio de la muerte de Cristo hace 1900 años, hoy, perfeccionó al creyente, el cual Él vio previamente desde antes de la fundación del mundo, para siempre. And those who He has called, He has justified. Those who He foreknew, He has called. Those who He has called, He has justified. Those who He has justified, He has already glorified. He has perfected His believers. Y aquellos que Él llamó, justificó. A los que Él antes conoció, Él llamó. A los que llamó, Él justificó. A los que Él justificó, Él ya glorificó. Él hizo perfectos a sus creyentes. Now, watch, let's go back now to the first verse. The law having a shadow of good things to come, and not the very image of those things, can never with those sacrifices which were offered year by year continually make the comer unto perfect. Observen ahora, regresemos ahora al versículo 1. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de aquellas cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto al que se acerca. What's perfect's what we're talking about. For then they should not have ceased to be offered, because that the worshiper once purged would have no more conscience of sin. Observen, perfecto, que es de lo que estamos hablando. De otra manera ellas cesarían de ofrecerse, pues el que tributa este culto, limpio una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. What do you mean? The word conscience there in right interpretation is desire. And if a man comes a worshiper correctly before Christ, seeing his suffering, and he offers himself to Christ, and says, "Oh Lord God, there's nothing in me that can atone, but I'm wholly depending on you." ¿Qué quiere usted decir? La palabra allí, conciencia, la interpretación correcta es deseo. Y si un hombre viene, el que tributa este culto, correctamente, delante de Cristo, viendo su sufrimiento, y él se ofrece a Cristo y dice, «Oh Señor Dios, no hay nada en mí que pueda expiar, sino que estoy dependiendo completamente de ti». Then that Holy Spirit comes into the human heart, the very sin question settled forever. Forever desire of sin has been taken from you. Luego, ese Espíritu Santo entra en el corazón humano. La mismísima pregunta del pecado queda resuelta para siempre, porque todo deseo del pecado ha sido sacado de usted. For if the law could have done that, them sacrifices would not have to cease. But being that it could not do it, Christ had to die to make us perfect.
Pues si la ley hubiera podido haber hecho eso, esos sacrificios no hubieran tenido que cesar. Pero siendo que no lo podía hacer, Cristo tuvo que morir para hacernos perfectos. Friends, there is so many things that we could say tonight about the profession. We are always trying to gouge the eyes out of somebody else to make ourselves just a little holier than they are. Amigos, hay tantas cosas que pudiéramos decir en esta noche de la perfección. Siempre estamos tratando de sacarles los ojos a los demás para hacernos nosotros mismos un poco más santos que ellos. But if we only looked at the picture, it's only God's grace that we are what we are. Pero si tan solo miramos el cuadro, es nada más la gracia de Dios que somos lo que somos. Here some time ago in Ohio, I learned a lesson the hard way. I was having a meeting down in Ohio, and I was staying out in the country because of the masses. I could not stay in the city. Hace un tiempo, aquí en Ohio, aprendí una lección muy dura. Yo estaba teniendo una reunión en Ohio y me estaba quedando en las afueras, en el campo. Por las masas no me pude hospedar en la ciudad. We'd been eating at a little Dunkard restaurant, and such lovely little waitresses, decently dressed and clean as they could be, very ladylike, waited on us. Habíamos estado comiendo en un pequeño restaurante Dunkard, y qué hermosura de meseritas y vestidas decentemente, y no podían ser más limpias, muy educadas, nos atendieron. It was a little spot of heaven to eat in such a place. Their kitchen was spick and span. And on Sunday they closed up and they went to their church. Era un pedacito del cielo comer en tal lugar. Tenían la cocina reluciente y el domingo ellas cerraban y asistían a su iglesia. I got a little hungry. I was going to preach Sunday afternoon. And I went over to an ordinary little, just a common little American restaurant to get something to eat. Sentí un poco de hambre. Yo iba a predicar la tarde del domingo y fui a un pequeño lugar común. Solo era un pequeño restaurante americano común para comer algo. And when I walked in the door, what did I hear but a slot machine going? And was standing there a man of my age, which perhaps was a married man, with his arm around a woman playing a slot machine. Y cuando entré por la puerta, escucho una máquina tragamonedas funcionando y un hombre de mi edad parado allí, quizás un hombre casado, con su brazo alrededor de una mujer, jugando en una máquina tragamonedas. Our very law, the protection of our righteousness, of our goods, was standing there violating a thing that he is supposed to be protecting because it's illegal to gamble in Ohio. Playing a slot machine. Nuestra propia ley, la protección de nuestra justicia, de nuestros bienes, estaba parada allí violando la propia cosa que él tenía que estar protegiendo, pues es ilegal apostar en Ohio, jugando en una máquina tragamonedas. And I turned and looked towards the back of the building. There was a bunch of teenage boys in an old rock and roll records on the machine playing. Y di un giro y miré hacia la parte de atrás del local. Había una cantidad de adolescentes y unos viles discos de rock and roll en la máquina sonando. A young lady of about 18 years old, very neatly in her anatomy as a woman, but she was standing there with her dress hanging low in the front. Una joven como de 18 años de edad, en su anatomía toda una mujer, pero ella estaba parada allí con su vestido muy bajo en el frente. And one of those boys with his hands on the girl where they did not belong, and they were smoking and drinking. And I thought, oh God, how can you stand it? Y uno de esos muchachos con sus manos sobre la muchacha donde no tenían que estar.
y ellos estaban fumando y bebiendo. Y yo pensé, oh, Dios, ¿cómo puedes tolerarlo? And I looked over to my right when I heard someone make out a big groan, and there sat an aged woman, probably 60 years or 70 years old. She had on those little old vulgar clothes, just about halfway up her limbs, and her poor old wrinkled flesh was just as flabby as it could be. Y miré hacia mi derecha cuando escuché a alguien bostezar muy fuerte. Y sentada allí estaba una mujer de edad, tal vez de unos 60 o 70 años. Ella tenía puesta esa ropa fea y vulgar. Le cubría como hasta la mitad de sus extremidades, y su pobre carne arrugada no podía estar más flácida. And she had on this here lip makeup and a great big purple thing on the side of her face painted. Y tenía puesto ese maquillaje de labios, y una gran cosa morada al lado de su rostro pintada. A little pair of shoes on sandals with purple toenails painted, purple fingernails painted, and her hair was cut real short and curled up and dyed blue.